Padre, después de vivir 13 años en un yermo en España, regresa ahora a Medellín. ¿Le alegra a usted esto o para usted es indiferente el sitio siempre y cuando esté sirviendo a Dios? Pues gracias por la pregunta y por esta presentación. Yo estaba muy contento en España, pero los quebrantos de salud obligaron a los superiores a decirme, mejor que esté en su tierra, allá está el yermo nuestro, allá estará mejor. Entonces, de acuerdo con ellos, me vine y por eso estoy aquí. Padre, usted tiene 78 años. 78 años. Por Dios, está muy conservado, está muy bien, 78 años, usted se ve vital, se ve entero, en fin, es una maravilla. Gracias, pero no es tanto. No, se ve muy bien, créame. Y yo le agradezco mucho que usted, que ahora pues se encuentra viviendo una vida consagrada, una vida de mucho silencio, de mucha oración, de mucho aislamiento, es decir, ustedes prácticamente se olvidan del mundo, esté hoy frente a este medio de comunicación compartiéndonos algo de su vida y hasta antojándonos de lo que es la vida como ermitaño. Así que de verdad que me alegra mucho tenerlo en el programa, insisto en eso. A ver, padre, yo quiero hablar de muchas cosas, pero empecemos por lo siguiente y es la pregunta como oficial. ¿Qué detonó en ustedes el deseo de entregarse al Señor como sacerdote? Pues desde que estaba joven hice un estudio en Roma de sociología. Tenía 36 años y tuve la experiencia de ir 8 días a ese yermo camandulense y los conocí. Y me parecía que era el ideal para uno terminar su vida, en oración, en silencio. Y eso me causó una impresión grata que en el tiempo oportuno pude decidir, de acuerdo con mis superiores los obispos, que me dieron el permiso al final, y de los superiores de ese tiempo. El primero me negó la entrada, el segundo también, y ya el tercer superior que vino me dijo, haga la experiencia. Si te amañas, pues feliz, y si nos amañamos contigo, feliz, y entrarás a vivir con nosotros. Exactamente, y al yermo vamos a volver más adelante, pero yo quiero saber, cuando usted estaba joven, porque usted entró al seminario de Medellín muy joven, ¿por qué? A ver, ¿por qué ese llamado? ¿Cómo sintió usted ese llamado del Señor para entregarle la vida a Él? Pues desde que yo estaba en la escuela recuerdo que no nos podían recibir sino de 8 años cumplidos. Era norma del gobierno. Sí. Pero llegó un jesuita, me acuerdo muy bien cuando llegó con su vestido, su abrigo negro, su sombrero negro, y nos habló del Señor. Y me acuerdo que el salón era muy grande y nos sentaron a todos en el suelo. Y había un Cristo allí delante, él se sentó en una silla y nos decía eso, Jesús nos ha amado mucho, Jesús dio la vida por nosotros. Y dijo esto que no se me olvida jamás, cuando dice él, Cristo, la frase era muy sencilla, Cristo nos amó de verdad o de mentiras, y todos dijimos de verdad. Y es fácil amar a Cristo. Y todos dijimos, sí, Padre. Y ahí fue cuando Él empezó a hablar. No, no es fácil amar a Jesús. Porque si amamos a Jesús, damos la vida por Él. Y empezó a hablar de la vocación. Y allí me empezó a mí, desde esa edad, un deseo de tener vocación y de pedirle al Señor que me hiciera sacerdote como ese padre que nos estaba hablando. O sea, desde niño usted se entregó prácticamente al Señor. Bueno, usted se ordena, pasa por muchas parroquias dentro del departamento de Antioquia. ¿Qué recuerda, padre, de esa época suya como sacerdote? ¿Qué recuerda así con agrado, con amabilidad? Pues yo recuerdo que cuando me ordené sacerdote, un amigo mío, sacerdote párroco, me dijo, cuídame aquí en la parroquia mientras yo salgo, unos días, y estuve en esa parroquia. Yo en ese momento no podía confesar porque se necesitan un reglamento y una licencia escrita. Entonces me llamaron a una confesión de un enfermo grave. Entonces yo dije, pues yo no puedo propiamente confesarlo, pero si es enfermo grave, sí puedo como sacerdote. Y me fui. Y fue el consuelo más grande como sacerdote que yo tuve, porque era un enfermo ya de gravedad,
leucemia, él no veía bien, era un joven, y yo lo oí en confesión y quedó muy contento y yo más, de ver que Dios me llevaba por primera vez a atender a un enfermo grave. Le di la comunión, al otro día murió y yo sentí mucha alegría. El primero que se me va para el cielo. Ajá, exactamente. Y habrá otras cosas que no recordará con mucha amabilidad. Me decía usted fuera de cámaras que, por ejemplo, le tocó en la parroquia de Amagá vivir la tragedia allí La con los mineros, tragedia ¿no? En las con minas. 78 muertos en un instante, y me tocó hacer el entierro. El señor arzobispo Tulio Botero me dijo, haga tú la misa que yo hago. Y así me tocó la misa en el atrio de los 78 muertos. ¿Qué época era esa? ¿De qué año estamos hablando? En el año 80 y en el año 78, si mal no recuerdo. 78, exacto. Sí, yo creo que está bien, padre. Bueno, a usted lo quería mucho, todos los fieles, las comunidades por las que pasaba, pues había como esa empatía muy bien entre el sacerdote y la feligresía. Usted se desempeñó muy bien como pastor, su labor la realizó con mucho cariño. Pero ¿por qué, en qué momento siente usted la necesidad de entregarse más radicalmente a Dios? Si ya Pues lo sí, estaba. yo pensé esto, ¿no? Que uno trabajar 20, 30 años es muy suficiente como para uno darse a los demás. Ajá. Pero entonces yo decía, yo puedo también darme al Señor de una manera más aún, como Marta y María del Evangelio, que aunque Marta se preocupaba en todas las cosas, María quería estar más cerca al Señor. Yo quise tomar eso en un momento dado. Pedí, no me recibieron al principio, pero después me recibieron y llevo ya 13 años de estar como monje y vivo muy contento, sin dificultades. Es difícil esa vida, pero Dios me ha dado la gracia y yo he estado muy contento. Exactamente. A ver, ¿cuál es la diferencia? Cuéntele por favor a todos los televidentes, ¿cuál es la diferencia entre un yermo, como el que usted está, yermo camaldulense, y por ejemplo un convento de clausura, un monasterio de clausura? ¿Cuál es la diferencia? Pues generalmente nosotros tenemos esto, ¿no? Yermo quiere decir desierto y eremita o ermitaño es el que quiere vivir solo. Y ese es el papel nuestro, somos ermitaños camandulenses. Ahora, no quiere decir que estemos todo el día solos, ¿no? Tenemos 7 veces ida a la iglesia, allí rezamos los salmos desde las 4 de la mañana hasta las 8 que estamos ya libres. Entonces estamos todo el día ocupados y diríamos que aunque seamos ermitaños, nos estamos viendo con los demás, pero no conversamos ni hablamos, sino ciertas fiestas, solemnidades, ciertos días al año en que tenemos convivencia. Exactamente, se dice que el ermitaño, que usted es un ermitaño, es la persona que elige el desierto como morada, Muy los bien. ángeles como compañía Muy y a bien. Dios como norte. Realmente es tan adusta la vida de monje. Es dura y todo, pero uno llega a un momento en que está como con Jesús como con un amigo, entonces uno vive muy contento. Es decir, uno no ve tan cerca a Dios que en esta ocasión. Y tenemos ocasiones bellísimas para esa amistad, como es 1 hora de silencio por la mañana, lección divina, meditación, y otra hora por la tarde, fuera de todo el rezo y del trabajo que nos ocupa todo el día. Se dice que Dios habla en el silencio, nos lo repite en cada rato. Usted que está en un silencio permanente, ¿cómo lo ha sentido? ¿Qué le ha hablado? A ver, ¿cómo Pues ha sido ese encuentro suyo realmente con él? no es nada especial, ¿no? Porque no tenemos nada de misterioso de hablar con el Señor, no. Simplemente uno se pone en presencia del Señor. Como dice el beato Carlos de Foucault, que la oración no es sino pensar en el Señor amándolo. Entonces uno llega a un momento en que piensa más en Él, lo ama más y vive uno en esa intimidad, trabajando, leyendo, y el trabajo mío más personal haciendo la cocina, porque a nosotros nos toca cocinar por turnos y demás, y el trabajo mío fuerte que es hacer camándulas. Yo hago esos rosarios y eso me entretiene a mí mucha parte del día.
Ajá. Padre, ¿qué ha comprendido allá en el yermo de la vida espiritual que no hubiese podido comprender en otra parte o entender en otra parte Sí, fuera de allá? lo que más me ha admirado en la vida del monje es tener tiempo para buenas lecturas. Hay lecturas tan bellas que lo unen a uno al Señor. Una sola frase de un libro, un pensamiento, pues eso queda uno admirado y como quien dice, el Señor me está hablando. Ajá. Padre, le ha ocurrido y esa curiosidad, y me perdona de pronto si uno por ahí dice cosas que no son, no se pega usted unas elevadas allá, pues en esos cantos, en medio de esa oración, en medio del silencio, no. No, nada especial. Solamente le puedo decir esto, que hay momentos de la vida del monje en que a uno se le va el tiempo en oración muy fácil y como sin medida. Entonces a veces hasta se le olvida a uno qué hora es, pero eso sí son cosas rarísimas y son dones quizá de que Dios se le regala a uno. Ajá, que se No es pierde la nada pero noción no del es nada tiempo. especial, ¿no? Ajá. Yo siempre me he preguntado lo siguiente, ustedes tienen una rutina que difícilmente de pronto es alterada, ¿cierto? Todo es a la misma hora, pues un relojito exacto. ¿Cómo hacen para no perderle el encanto, el asombro a la oración, al encuentro con Dios, a todos esos Sí, oficios? uno tiene que poner cuidado en ese sentido, es decir, darle actualidad y belleza y novedad a lo que uno está repitiendo todos los días. Dios mío, ven en mi auxilio. Vivir esas palabras. Entonces, si uno las vive, los salmos, por ejemplo, que es lo fuerte nuestro en el rezo, pues los salmos todos los días los estamos viendo como nuevos. Y es así donde uno no coge la rutina, la monotonía de lo mismo todos los días. Exactamente. Eso sí debe ser no sé, una exigencia muy grande de tener a Dios como uno, como si fuera el primer encuentro, a pesar de que entran allí y mueren allí, ¿cierto? Padre, usted me ha dicho que allá en ese, me decía también fuera de cámaras, que allá en el yermo ha conocido gente maravillosa. Háblenos de qué Sí. personas ha conocido allí. Por ejemplo, el que más me ha impresionado cuando yo entré era un monje que siempre iba al rezo sonriente. Yo decía, un joven, decía, ¿cómo un joven es capaz de dejar papá, mamá, hermanos, el mundo y vivir aquí tan contento? Eso me estremecía y yo procuraba vivir esa alegría que me contagiaba. Y luego, en cada monje veía virtudes, unos para el trabajo. Un monje que con su hábito y todo, o si cambiaban por un vestido normal, pues se ponían a trabajar tan fuertemente que yo decía, ¿cómo este monje puede trabajar estas 4 o 5 horas de la mañana con tanto amor? Esto es de Dios. Y finalmente un monje que me tocó verlo muy de cerca por 4 años seguidos antes de morir, lo vi que le habían tenido que amputar una pierna y el monje vivía en su silla de ruedas y gozaba cuando lo llevaban siempre a todos los rezos de la iglesia. Y el día que lo veían un poco enfermo, no querían llevarlo y él lloraba de tristeza de no poder estar con nosotros. Y luego rezando el rosario constantemente. A mí me tocaba leerle la vida de los santos, me acuerdo, él era italiano y entendía todo lo que uno le leía en español. Y cuando le leía la historia de los santos, él conmovía muchas veces hasta derramar lágrimas. Y era un hombre que todos los días lo veía uno de la misma manera, temperamento, gusto, amor, especial, y murió como un santo. Para mí eso me dejó una huella profunda, el hermano Sebastián, que Exacto. murió en Santa Rosa de Osos y allá está enterrado. Y así como él, seguramente muchos Y así, mueren, perdón, santamente, ¿no? santamente, sí. Eso Que, es lo bello que uno ve en ellos, sí. Padre, ¿cómo es posible que tantas personas, digamos, alcancen la felicidad, una felicidad acá en la tierra, allá en el yermo, cuando la vida, pues ahorita hablábamos es de mortificaciones, de penitencias, es de vigilias, es de ayunos, es de una rutina, es de todo esto? ¿Cómo hacen para, por ejemplo, para, digamos, conservar esa, no sé, Serenidad. esa serenidad, esa paz? Pues yo creo que eso es un don de Dios, porque uno sí ve eso, ¿no? Un hermano, por ejemplo, que lleva, como me ha tocado a mí, más de 20 años allá, y vivir feliz
y no desear siquiera salir. Nada. Están allá, por ejemplo, un paseo que es normal de vez en cuando y muchas veces quisieran quedarse más bien allí y de hecho se quedan. No, como yo hice mis votos perpetuos, no tengo obligación de ir al paseo, puedo quedarme aquí y se quedan. Para mí me parece una cosa admirable, porque yo como sacerdote tan enseñado al trajín de la vida me gusta salir. Claro. Y de hecho salía a todos los paseos que se hacían y a las caminadas. Pero era un monje de eso, pues me admiraba mucho. Pero usted me dice que, por ejemplo, ese tipo de distracciones son esporádicas, es decir, eso no es algo que se dé con mucha frecuencia. Así es. Es rara vez, diríamos, una salida, diríamos, en carro, conocer una ciudad, un monumento, otro monasterio, pues serán 5 veces al año y Ajá. otras veces caminadas. Es raro que ellos no quisieran hacer eso, pero es porque no quieren distraerse de su vida de monje. Padre, distraerse de su vida de monje, iba precisamente a eso. Escuché por ahí, no sé qué tan cierto, usted me dirá, que en estos lugares tan santos, que ustedes, los ermitaños, que los monjes, que las personas de clausura, tienen que casi que afrontar una tortura, y es, por ejemplo, las tentaciones, el demonio que de alguna manera trata de hacerlos a ustedes caer. ¿Cómo hace, en el caso Pues, particular suyo, cómo conservar, o mejor dicho, recoger los sentidos para tener siempre la vista puesta en Dios? Pues vean, mi experiencia pues personal, yo puedo decir que realmente las tentaciones cesan mucho en esa vida tan de claustro, ¿no? Ajá. Porque no tiene uno ni televisión, ni radio, ni estar viendo lo que uno ve en todas partes, ¿no? Más que la vida de uno es como el monasterio mismo, el yermo, que quiere decir Como una un ostra. desierto, es como un claustro todo, en el cual está uno guardado y eso le ayuda a uno a vivir mejor su vida. Lo más difícil es la obediencia y digamos que también otro voto que no es tan fácil pues es la pobreza, ¿no? Porque Ajá. uno vivir cómodamente en el mundo como un pequeño burgués que vive un sacerdote, ir a vivir allá en pobreza absoluta es difícil, pero Dios también va dando la gracia. Usted me decía que se dedica a varias actividades. Dentro del yermo le ha tocado cocinar, ahorita lo decía, la jardinería, hacer camándulas. ¿Qué tan diestro se ha vuelto, digamos, en estas labores, realizándolas durante tanto tiempo? A ver, en la cocina, ¿cómo le va, por ejemplo? Por ejemplo, yo no sabía hacer cocinar, ¿no? Ajá. Y claro, cuando ya uno ve que tiene la necesidad, ¿por qué? Porque los otros trabajan trabajos fuertes de la tierra, entonces yo tenía que decir, yo puedo hacer la cocina. Entonces ponía cuidado un día, una vez, cómo se hierve el agua, cuándo se le echan los espaguetis. Entonces yo aprendí eso y aprende uno tan fácil que ya los hace Sin perfecto. problemas. Tanto que ahí me decían, sí, haga el arroz que usted sabe hacer, porque ya sabía el momento que se le echaba, cuántos minutos, y ir viendo, entonces, y así las sopas no solamente de espagueti, sino también esto que, lentejas, que Ajá. se hace mucho allá, mucho no, pero sí semanalmente se hace una vez, y así, todo por el estilo, Que por, entonces cier- aprendí. que por cierto la comida es muy austera, ¿o no? Sí, claro que no comemos carne, pero por ejemplo el pescado es común, el huevo también. Y Entonces yo verduras. sabía cómo se ponía el charol para el pescado y el horno y qué se le ponía de sabor, de gusto. Y listo, aprendí. ¿Y en la jardinería cómo le fue? Pues el jardín sí es más difícil, pero uno cuida las maticas que ya tiene sembradas, deservándolas y regándolas oportunamente. Padre, y tengo entendido que usted saca tiempo para escribir, que de hecho ha escrito ya muchos artículos que comparte con otros religiosos en el mundo. Hablemos de esto, qué tipo de artículos y A mí cómo hace para darlos a conocer. me gusta mucho leer los libros que me llaman la atención y sacar un resumen. Entonces yo subrayo un libro y después lo paso en el computador y saco varias copias. Y a algunos amigos que les interesa se los envío y les gusta mucho. Precisamente en estos días he repartido varias veces parte de esos resúmenes que hago y han comentado en la reunión que les gustó muchísimo y otro que quiere tener otro y otro y así. Ajá, pero es una novedad que tengan la oportunidad de usar, por ejemplo, el Internet. No usamos el Internet, no podemos usar el Internet hasta que no los superiores por lo alto no den el Sí. permiso, que no hasta ahora no lo han dado. Ajá, pero entonces, ¿cómo hace para enviarlo? ¿No es a través de No, Internet que...? los envío en un CD
o en un disquete o simplemente en una carta. Ah, ya sí, ya se me hacía como demasiado moderno que en el Yermo tuvieran esa oportunidad. Pues imagínense de estar enterados de todo pues a través de este medio. Hablemos, padre, de la muerte, cómo se preparan ustedes allá para la muerte, como Santa Teresa que quería tanto ya tener ese encuentro final con Dios. Que Usted decía aparte, muero porque no muero. que el deseo de morir no me vuelva a dar la vida. Ajá. Pues realmente para nosotros la muerte no la vemos así como aterradora, como con susto, No, pues antes sino fue el contrario. que la vemos al contrario, con una alegría, con una paz. Y así hemos visto varios hermanos que han muerto, ¿no? Que realmente se quedan con una tranquilidad y una cosa pasmosa, que uno dice, qué alegría. Parece que estuviera viendo ya al Señor que lo recibe. Más que la muerte para nosotros es como lo más deseado. Exactamente, ya Sin temer. el encuentro final, después de una entrega tan radical como la que ustedes hacen, ¿no? Padre, en estos momentos ya usted se ha vuelto nuevamente a Medellín, vuelve a los llanos de Cuiba, ¿cierto? Donde ustedes tienen el la Yermo. comunidad. Sí, sí. ¿Con qué se va? ¿Encuentra usted con una, digamos, cuántos hermanos? ¿Cómo va a ser ya su vida allí? Los hermanos hasta hace poco eran 9. Salieron unos para España y otro para Italia. Y ahora hay 5, volvemos a juntarnos allá 6 y van entrando los que quieren hacer una experiencia de estar unos días solos, otros como aspirantes. Y realmente el número no ha sido nunca grande, ¿no? A lo sumo 15, rebajan, vuelven a subir, pero lo importante es dejar una inquietud en ellos, que es una inquietud sencilla, no es nada misterioso porque no hacemos nada raro, ni siquiera nos flagelamos, ni hacemos ayunos así increíbles, ¿no? Allá se come normalmente como uno en la calle, lo mismo que en la vida. De manera que lo más bonito de todo, sin duda alguna, es uno acostumbrarse a eso que estábamos viendo ahora, de la monotonía, ¿no? De no hacerla aburrida, sino hacerla alegre. ¿Por qué? Porque la alegría la llevamos dentro. Si uno quiere vivir alegre, en cualquier parte lo es. Exactamente. Padre, pues yo le cuento que después de escucharla a usted, hasta me puse a indagar. Yo tuve la oportunidad de internet a ver si habían yermos o comunidades ereméticas para mujeres. Todavía no he encontrado una diferente a la que hay por allá por Bucaramanga, pero seguiré indagando. Me parece una vida extraordinaria. Pues, Pero que tengo entendido que ha crecido ya el número de personas que que quieren este tipo de vida, ¿o no? sí. De hecho, pues yo admiro mucho porque de la historia del camino, de la congregación de camandulenses de Monte Corona, que nos llamamos nosotros, porque el fundador, San Romualdo, cuya fiesta es el 19 de junio, vivió una vida muy austera y muy hermosa. Y a los 5 siglos vino el beato Pablo Giustiniani, y ese quiso reformar un poco la congregación pensando en el fundador. O sea, quiso que fuéramos siempre con el hábito, que la barba la dejáramos, que viviéramos en la celda la mayor parte del día, solamente las 7 veces para ir a la iglesia y después en la celda. Y hacer de la celda como un cielo anticipado, donde uno está más cerca al Señor. Allá tenemos el oratorio, tenemos la sala de escritorio, el dormitorio y el baño. Que todo es muy fácil, muy práctico. Muy práctico, maravilloso, ¿no? Qué vida tan increíble. Y acerca de monjas, pues también hay monjas camandulenses. Sí. También hay. Claro que no están dentro de la misma congregación nuestra, sino que ya las monjas camandulenses dependen directamente del obispo donde ellas viven. Y en este momento, pues como cosa curiosa, un sacerdote italiano aquí en Santa Rosa de Osos se propuso hacer una creación de aspirantes a la vida de monjas camandulenses. Y en este momento tiene 4 casas ya donde pueden vivir monjas camandulenses. Tengo que pedir más información.
Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Imagínense, un monje camaldulense, yo no sé, cada que oigo hablar de, de ese yermo, algo se me mueve a mí, yo no sé qué es, pero me parece maravilloso que haya estado acá con nosotros, que sí, que se lo hayan permitido sus superiores y demás, y que le haya compartido algo de su vida a todos los televidentes. Así que, de nuevo, mil gracias. Yo quisiera pues solamente pedirle a los que nos oigan pues una oración. Yo oro mucho por todos. Para mí es una delicia cuando me dicen, encomiéndeme al Señor, porque es que es como mi papel más importante, orar por todos. Pero también necesito las oraciones de todos. Entonces yo pediría esa gracia y luego que nos aumenten las vocaciones. ¿Cómo? Con la oración. Y si alguno quiere hacer una experiencia, irse allá unos días o aspirar a esa vida, pues lo felicito y nos alegramos mucho. Precisamente en este momento, después de que se fundó la Casa Yermo de Nuestra Señora de la Candelaria en Envigado, unos kilómetros en la loma, pues desde ese momento del 69 ya se han hecho muchos monjes, poco a poco, pero ya el superior nuestro en Santa Rosa es colombiano, el superior nuestro en España de allá se llama el Yermo de Nuestra Señora de Herrera, es colombiano. Y por primera vez también el superior de Italia, que es la casa central, es colombiano. ¡Qué maravilla, padre! Eso es muy bonito. Eso muestra que aunque seamos poquitos, Dios va haciendo la obra. Exactamente, y que también hay muchos hombres de oración en nuestra tierra. Bueno, de nuevo reitero qué maravilla haberlo tenido en el programa y a ustedes por haber compartido con nosotros esta media hora tan maravillosa. Que estén muy bien.